Buenas noches, América. Tras días de protestas por los escándalos de corrupción primero y la filtración de un chat entre miembros de su gobierno, donde se emitían mensajes sexistas y homófobos, hoy finalmente el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, rompió su silencio. Dijo varias cosas. Una, que no piensa dimitir, sino seguir trabajando por la isla. Dos, que escucha las solicitudes de los manifestantes y que respeta su derecho a la protesta. Y tres, que reconoce que tiene que hacer cambios, seguramente, en su gabinete. Rosselló se aferra al cargo, no pide disculpas por sus palabras sexistas y homófobas, ni tampoco habla de la corrupción que descubrió una investigación federal, que debería preocupar porque podría afectar al desembolso de fondos cruciales para la reconstrucción de la isla. Ricardo Rosselló fue elegido para servir a Puerto Rico y sus ciudadanos. Si este escándalo afecta a la maltrecha recuperación de la isla, cambiar el nombre de algunas caras de su gobierno no va a solucionar el problema. Rosselló debería pensar qué es mejor para Puerto Rico. Y si su continuidad no ayuda, la respuesta la encuentra hoy en las calles de San Juan. Mientras no tenga una respuesta más clara a esa pregunta sobre qué es mejor para Puerto Rico, si su salida y la de su gobierno o su continuidad, los boricuas tienen toda la legitimidad para exigirle que se vaya. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, OEA vuelve a estudiar crisis venezolana. Conversamos con los embajadores de Estados Unidos y Venezuela ante ese organismo. Facebook busca revolucionar mercado de criptomonedas con Libra. ¿Lo conseguirá? Se cumplen 50 años de la misión Apolo 11 a la Luna. ¿Cómo cambió la vida cotidiana en la Tierra gracias al alunizaje? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas cuestiones de la actualidad, notas al pie que queremos ponerles a esas noticias con la voz de los expertos. A partir de hoy hasta el próximo domingo van a escuchar mil y unas historias, anécdotas, recuerdos de esas conmemoraciones de la llegada del hombre a la Luna. Hace 50 años, en una carrera espacial que competía fundamentalmente Estados Unidos y la Unión Soviética entonces, y que tenía por objetivo no solo llegar, sino llegar el primero por el golpe de efecto que suponía. Y fueron los Estados Unidos los que lo consiguieron. Hoy se han cumplido 50 años del lanzamiento de la misión Apolo 11. El nombre seguro les traerá a la memoria esa expedición de la cual se han hecho múltiples películas y, como decía hoy el rotativo español El País, son 5 décadas también de especulaciones de quienes piensan que realmente nunca se llegó y que todo fue un montaje. Nosotros no vamos a entrar en esa polémica, damos por buena la historia de la llegada a la Luna. Hoy se cumplen los 50 años de ese lanzamiento y el sábado el primer alucinaje de la historia. Llegaron a la Luna y el primero que lo pisó fue el astronauta Neil Armstrong. Vamos a buscar al menos alguna anécdota, algún punto de vista distinto al que puedan haber escuchado hoy. Por eso saludamos a Ariadna Farrés, es científica de la NASA. Señora Farrés, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Cuestión de Poder. ¿Cómo cambió la vida cotidiana en la Tierra con la llegada del hombre a la Luna, con esa misión del Apolo 11? Hola, buenas noches. Pues, a ver, el día a día, al día siguiente, creo que no cambió mucho. Simplemente nos dimos cuenta que hay muchas cosas para explorar en el mundo, que éramos capaces de llegar a la Luna, que era la primera vez que se llegaba, y eso supongo que cambió el ánimo de mucha gente. Luego la exploración espacial sí que ha cambiado y nos ha dejado muchas cosas que usamos hoy en día, que son los GPS, los códigos de barra. Las lentillas se inventaron para que los astronautas no tuvieran problemas con la radiación solar. O sea que hay muchos inventos que se hicieron a raíz de aquí que nos han mejorado la vida. Han pasado 50 años, el hombre no ha vuelto a la Luna, lo intenta, algunas misiones lo están diciendo, pero también se habla de Marte. ¿Cuándo cree que vamos a poder llegar a otros planetas? Pues realmente aún queda mucho. El plan de NASA es intentar llevar al hombre a Marte sobre el 2035 o pasado este tiempo. Nos quedan muchas cosas por aprender y sobre todo el problema es el viaje y cómo reacciona nuestro cuerpo al intermedio interestelar. Hay
la radiación solar, el viaje es muy largo, todas estas cosas son cosas que aún no sabemos o estamos intentando investigar para poder hacer este viaje posible. O sea que llegar a Marte son 6 meses de viaje en una cápsula muy pequeña. ¿Cómo afecta esto a nuestro cuerpo, a nuestra mente y demás? Son cosas que aún tenemos que resolver. O sea que aún queda un poco. Quizás en el 2030 y algo podamos llegar a ver, pero aún es pronto para decir sí. ¿Cuál es, en su opinión, el futuro de la exploración lunar? Bueno, pues realmente ahora NASA y otros países están poniendo mucho énfasis en la exploración lunar y de hecho ahora NASA acaba de abrir un programa que se llama Artemis, que la idea es en el 2024 volver a poner a un hombre y una mujer en la Luna y en el 2028 tener una base ya más o menos constante en la Luna. La idea es estamos trabajando en el Space Gateway, que vendría a ser una estación espacial internacional, digamos, similar, pero alrededor de la Luna, e intentar poner bases y demás. O sea que en los próximos años veremos mucha actividad en la Luna, que de hecho es de los primeros pasos que necesitamos hacer para llegar a otros planetas. Es ver cómo el cuerpo reacciona cuando no estamos cerca de la Tierra, y todo esto nos ayudará a poder llegar a otros planetas. O sea que en los próximos años veremos muchas cosas en la Luna. Son las explicaciones de Ariadna Farré, que es científica de la NASA. Señora Farrés, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Igualmente, muchas gracias. La exploración a la Luna, eso nos lleva a una encuesta que hoy nos ha llamado la atención. La ha elaborado la consultora Harris y ha preguntado a niños de entre 6 y 10 años en 3 países. Y muy interesantes las respuestas, por eso se las traemos hoy. Miren los datos. Las preguntas son a esos infantes que crecen y les preguntan qué quieren ser de mayores en China, en el Reino Unido y en Estados Unidos. ¿Qué dicen? En China, más de la mitad, casi 6 de cada 10, aspiran a ser astronautas. Y ser astronauta en el Reino Unido y en Estados Unidos cae a la 5ª posición en esa lista que tienen en pantalla, con 1 de cada 10, raspadito. ¿Y qué quieren ser en Estados Unidos y en el Reino Unido esos adolescentes hoy? Quieren ser youtubers, quieren ser personas famosas que a través de las redes sociales, de esos mensajes de audio, de vídeo, llegan a la población de sus congéneres, a los que quieren seducir con comentarios, con puntos de vista, lo que es un youtuber hoy. Algunos nos queda un poquito lejos, pero bueno, la diferencia entre lo que quieren los niños chinos y lo que aspiran a los niños del Reino Unido o de Estados Unidos. Me consuela pensar que en los 3 casos, en segunda posición está ser maestro. Y por lo tanto la generosidad, la grandeza de esos niños de querer compartir su conocimiento con otros a medida que crezcan. Claro que esto, desgraciadamente, cuando los niños crecen acaba cambiando y acaban optando por esas grandes carreras que son las de económicas, derecho, ingeniería, que son las que atraen a la mayoría de los estudiantes. No sé si por comodidad o porque ofrecen más salidas en general. Pero bueno, interesante, ¿no les parece? El día en que comienzan esas celebraciones de la llegada del hombre a la Luna, 50 años. Seguimos hablando de cuestiones digitales. Facebook, hoy sus responsables han tenido que ir al Congreso de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para explicarse. ¿Por qué? Porque quieren impulsar lo que se conoce como una criptomoneda o moneda virtual. Muchos de ustedes que nos están viendo tienen Facebook y Facebook ofrece muchas cosas, pero hoy no es un monedero, un sitio donde uno pueda poner moneda, no es una tarjeta de crédito, no es una tarjeta que esté vinculada a nuestro banco. Eso es lo que quiere Facebook, crear una moneda propia, le llamarán Libra, y hoy se han ido a explicar al Congreso para tranquilizar a los legisladores. ¿Por qué? Porque esa moneda no estaría sujeta a la Reserva Federal de Estados Unidos y por lo tanto puede entrar en una cierta competencia. Dicen los impulsores de esta iniciativa de Facebook que va a estar regulada por Suiza, pero va a cumplir con las leyes de Estados Unidos. Vaya, un desaguisado que no saben muy bien cómo va a afectar y desde el punto de vista del impacto en la política monetaria, cómo va a afectar a la estabilidad económica del mundo si se populariza, si la gente lo empieza a usar. Por eso buscamos la voz de los expertos y saludamos a Aaron Olmos. El señor Olmos es economista, es docente e investigador del Centro IESA en Venezuela. Señor Olmos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. ¿Cómo funciona la criptomoneda dentro del mercado financiero internacional?
Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Fíjate, una moneda ficticia, en este caso una criptomoneda, la estaríamos entendiendo como un vehículo desmaterializado de valor que utiliza criptografía para ser empleada como dinero, ¿no? Intercambio entre personas. Recordando que el dinero que generalmente utilizamos nosotros es un dinero fiduciario que viene de un banco central y que en teoría está respaldado por la capacidad productiva de los países. En el caso de las criptomonedas, en el caso de el Bitcoin, que es la que más conocemos, tiene su base en la confianza, en la tecnología que le da vida y en el uso que le estamos dando siempre nosotros, las personas en el mercado, ¿no? Lo que es la usabilidad. Entonces, en este caso, para Libra, tendríamos que ver que si es un token que está siendo desarrollado por Facebook para ser intercambiado en un mercado que ellos ya conocen muy bien, ¿no? Que es una red social que todos conocemos, en la cual mayormente tenemos cuentas y que en un día normal, por ejemplo, pueden haber, no sé, 1 billón de personas conectados, utilizándolo, interactuando. Y para los otros productos de la misma cadena, pues en el caso todos recordamos que Facebook también es Instagram, es WhatsApp y es Facebook Messenger. En el caso de Instagram, un día normal, pues hay 500 millones de personas utilizando la aplicación. Entonces hay un mercado bastante amplio allí, ¿no? de intercambio de valor. Una de las políticas que más aprecian y valoran los expertos en la definición de estados es su control de las tasas de interés, de los tipos de cambio, de la política monetaria en general, porque tienen moneda propia. Estados Unidos el dólar, por ejemplo, la Unión Europea el euro, y para eso está el Banco Central Europeo, en el caso de Estados Unidos la Reserva Federal. ¿Cómo afectaría a la política monetaria la creación, en este caso de Estados Unidos, la creación de una criptomoneda? Fíjate, es interesante lo que preguntas por lo siguiente, ¿no? Hay que recordar que el dinero como concepto, más allá del dinero que tenemos de la banca central, socialmente es un acuerdo, es un consenso. Si todos en sociedad nos ponemos de acuerdo en intercambiar alguna mercancía como medio de pago, así lo será, ¿no? Aquí lo importante es que hay que entender que tenemos muchos años de banca central, muchos años de sistemas financieros tradicionales, muchos años de política monetaria o sus herramientas, que en algunos países no necesariamente han sido muy exitosas para corregir los problemas monetarios que estamos acostumbrados a ver, y los reguladores les inquieta el hecho de que esta nueva economía digital que utiliza herramientas criptográficas de intercambio, donde hay un mercado de valores creado para que las personas intercambien, operen con ellas, está creándose en paralelo, ¿no? Un poco la preocupación que leíamos con respecto al tema de Libra fue la misma preocupación que llegó a ocurrir y sigue estando presente con criptomonedas como Bitcoin, ¿no? El tema de el conoce a tu cliente, la debida diligencia, el enfoque de riesgo y los asuntos vinculados al lavado de dinero. Pero más allá de eso, es el efecto que tiene el uso de una criptomoneda o un dinero ficticio, por llamarlo de la manera como estamos conversando hoy, en un sistema económico monetario que tiene su dinero formal y fiduciario, con sus problemas, donde hay un banco central que regula, donde hay una cantidad de tomas de decisión con respecto al tipo de interés para incentivar inversión, ahorro, para el pago de salarios. Y esto es algo que escapa totalmente del control de los gobiernos centrales, pero hay que recordar que las criptomonedas por diseño, cuando leemos el white paper de Satoshi Nakamoto y entendemos de qué va todo esto, es una visión descentralizada de la transferencia de valor, desnacionalizada, donde los terceros confiables desaparecen. Y eso es un poco el miedo, ¿no? O sea, es perder el control de la economía y de los medios de cambio. Hoy la iniciativa la tiene Facebook. Otros gobiernos, por ejemplo, pienso en Venezuela con el Petro, o otras iniciativas que buscan también crear su propia criptomoneda, o otros que pueden venir y querer crear la suya. ¿Qué se necesita para que una criptomoneda sea aceptada internacionalmente y sea legal? Mira, para que una criptomoneda sea legal ante los ojos de los gobiernos, simplemente los bancos centrales tendrían que comenzar a entender y reconocerlo como dinero, ¿sí? Eso habría que hacerlo en términos formales. Evidentemente, la visión clásica de la banca central y del dinero fiduciario no cuadra, no necesariamente juega en el mismo espacio de la creación de una criptomoneda, ¿no? Otra cosa que es social es el hecho de que las personas orgánicamente la acepten, y eso es algo que ya está pasando, más allá de que un gobierno de un banco central lo acepte o no. Y lo otro es que el sistema financiero se sume
al hecho de que de forma híbrida se puedan tener mecanismos y medios de pago que permitan la transferencia de valor entre personas. Porque con bancos o sin bancos, con banco central o con banca comercial, sumada a esto no ya está ocurriendo. En varios países de América Latina, del Caribe, en el mundo en general, muchas personas lo están utilizando como reserva de valor más allá de la legislación. Son las explicaciones de Aaron Olmos, es economista, es docente, investigador en el Centro de Estudios IESA en Venezuela. Señor Olmos, gracias. Feliz noche. Y terminamos con la noticia en positivo. Positivo para 33.000 estudiantes en California. Saben que Estados Unidos es un país que la educación superior es extremadamente cara. Los Community College, que son esos centros educativos de los 2 primeros años de lo que es en América Latina la universidad, habitualmente se tienen que pagar. Tiene un coste aproximado de unos $1.100 en California. Pues bien, el gobernador demócrata acaba de aprobar el presupuesto para el año fiscal 2019-2020. Por primera vez, esos 33.000 estudiantes que se van a beneficiar no van a tener que pagar la educación superior en Estados Unidos. Ese es uno de los elementos fundamentales del debate en estas próximas elecciones para la presidencia del 2020. California pone la bandera y el ojo en uno de los elementos que más está reclamando la sociedad estadounidense, y es el de abrirle las oportunidades a todo el mundo, a quien no tiene recursos. Y qué mejor manera que esas oportunidades ofrecerlas en forma de educación. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, hoy para hacer la previa de lo que va a suceder mañana en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Un Consejo Permanente que va a tener sobre la mesa un documento, el de las violaciones de derechos humanos, elaborado por la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Un documento que refuerza esas denuncias de violación sistemática de esos derechos fundamentales de los venezolanos. Un documento que recuerda que mientras hay conversaciones en Barbados, se siguen violando de manera sistemática los derechos humanos. Los embajadores van a presentar, la mayoría de ellos, y la van a avalar, o eso es lo que se espera, una resolución de condena. Uno de los impulsores de esa resolución, uno de los impulsores de ese Consejo Permanente para que la cuestión venezolana no decaiga, es Estados Unidos, y su embajador Carlos Trujillo, ante la OEA, nos acompaña hoy en Cuestión de Poder. Embajador Trujillo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por tenerme. ¿Esa resolución qué va a decir? La resolución tiene 2 principios, todavía está siendo negociada, pero el principio más importante para nosotros es el artículo 54 de las Naciones Unidas, que le dé seguimiento al informe de Michelle Bachelet y que puedan solicitar una reunión del Consejo de Seguridad. ¿Qué quiere decir el artículo 54? El artículo 54 le da el poder a un organismo como la OEA de pedirle una audiencia delante de la Comisión de Seguridad en las Naciones Unidas, y que esa comisión o pueda pasar una resolución o tome en cuenta el informe de las violaciones sistemáticas que hemos visto en Venezuela. ¿Cree que la ONU no ha sido lo suficientemente sensible? No, han sido demasiado débil con el tema de Venezuela. Hemos visto las presentaciones que se han celebrado en los últimos 3 o 4 meses, en que muchos países, incluyendo a Rusia y a China, están todavía defendiendo el tema de Venezuela. Muchos países, hasta en el hemisferio, en el Caribe, siguen defendiendo a Nicolás Maduro y a su gobierno en Venezuela. Si hago de abogado del diablo, diría, eso tiene un recorrido muy corto, porque China y Rusia tienen veto en el Consejo de Seguridad y muy probablemente no tienen ningún incentivo para aprobar una resolución de condena. ¿O me equivoco? No, está equivocado, porque yo creo que es muy importante que muchos de los países, como lo han hecho en el pasado, tengan que reconocer y tengan que aceptar el reporte de Michelle Bachelet. Algo que los Estados Unidos ha dicho por meses, sino años, es que las violaciones sistemáticas que están sucediendo hoy en día en Venezuela son la culpa del gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. Es algo que la mayoría de los países están reconociendo, que Nicolás Maduro es ilegítimo, pero la mayoría de los países hay más que tienen que hacer ese mismo esfuerzo. ¿Qué cree que puede salir del diálogo de Barbados? Esperemos que tenga éxito, y lo más importante para los Estados Unidos, que Venezuela regrese hacia la democracia. Pero lo que hemos visto, mientras que están negociando Barbados, están torturando y secuestrando al equipo de seguridad de Juan Guaidó y otras personas en el partido, en la Asamblea Nacional. Éxito. ¿Qué quiere decir tener éxito en esas conversaciones? El éxito para los Estados Unidos es que Venezuela pueda celebrar la democracia por elecciones pacíficas, libres, observadas por la comunidad internacional. Eso sí sería un éxito, y que se celebren lo más antes posible. ¿Y en esas elecciones se puede presentar Nicolás Maduro?
Él es un gobierno legítimo, sabemos los crímenes que ha cometido, más el informe de Michelle Bachelet. Yo creo que es imposible que Nicolás Maduro sea el presidente democrático de cualquier país en las Américas, menos de Venezuela. ¿No le da miedo que convocar elecciones suponga que el chavismo, que controla todos los estamentos de hoy del gobierno venezolano, siga manipulando esas elecciones como pasó y se ha quedado demostrado en las últimas en las que ganó Nicolás Maduro? Bueno, las últimas no fueron elecciones. Nosotros cuando decimos elecciones no es que haya un voto, que haya un voto libre, que todos los candidatos se puedan presentar, que toda la población pueda elegir el candidato que ellos prefieren, que haya un patrón electoral que tome en cuenta a todas las personas que hayan fallecido, todas las personas que son elegibles para votar, que sea observado por la OEA, las Naciones Unidas, la Unión Europea y por otros grupos. De eso es lo que hablamos nosotros de elecciones, no que pongan dos nombres sobre un papel. Sabemos que lo que han hecho en el pasado no fueron elecciones, no fue reconocido por nadie, pero que la comunidad internacional reconozca el resultado, tiene que ser elecciones limpias y elecciones democráticas. Hoy a Nicolás Maduro le apoya, entre otros países, China, Turquía, Cuba, y hay quienes aseguran que a pesar de todos estos apoyos, de todos ellos, el más fundamental para Maduro es Cuba. Estados Unidos está hablando con Cuba para intentar entender el apoyo a Maduro y pedirle que deje de apoyarle de alguna manera. Lo que hemos visto y los países que se proponen que Cuba sea parte de la solución, Cuba nunca ha sido parte de ninguna solución democrática en la historia del continente, menos en los últimos 60 años. Cuba nunca ha participado en democracia. Los países que proponen a Cuba como alguien que pueda resolver el problema están equivocados. Lo que hemos visto en Cuba, hay miles de cubanos ocupando de manera ilegítima el militar y inteligencia en Venezuela y que están respaldando al gobierno usurpador de Nicolás Maduro. ¿Qué prepara Estados Unidos para continuar poniendo presión a Venezuela? Bueno, hemos visto las sanciones particulares y las sanciones sobre ciertos sectores, como PDVSA, que salieron en los últimos meses. Vamos a seguir con la presión económica, pero más importante yo creo que la sanción como diplomático, la presión diplomática. Hemos visto a Grecia reconocer esta semana, la semana pasada, a Juan Guaidó. Hay otros países que se van a presentar. Vamos a seguir esa línea, llegando a la Asamblea de las Naciones Unidas, que se va a celebrar ahora en septiembre en New York. Y vamos a seguir con la estrategia americana, que es sanciones, presión financiera, presión económica, y a la misma vez aceptando a Juan Guaidó como el presidente legítimo por las acciones diplomáticas. ¿Qué le gustaría que saliese de esa Asamblea General que se va a celebrar en Nueva York? Yo creo que lo más importante es que la comunidad internacional, si las Naciones Unidas sí es un organismo serio, como dicen que lo son, que tomen en cuenta el reporte de Michelle Bachelet. No es el reporte de John Bolton y el secretario Pompeo, es el reporte de Michelle Bachelet, tomando en cuenta todas las violaciones que están existiendo en Venezuela. Y esos países tienen que reclamar que Nicolás Maduro es ilegítimo y que en Venezuela, como cualquier país del hemisferio, merecen democracia. ¿Está haciendo gestiones diplomáticas Estados Unidos para conseguir algún cambio, alguna resolución en esa Asamblea General de la OEA? Sí. De las Naciones Unidas en Nueva York. Lo hemos hecho en el pasado, con las audiencias que tuvimos en el Consejo de Seguridad. Lo vamos a seguir haciendo, por eso es bien importante que más países reconozcan a Juan Guaidó como el gobierno interino legítimo de Venezuela. ¿Qué tipo de gestiones? Bueno, no solo el reporte, esta semana con varios países, sin nombrarlo, nos pudimos reunir y explicar el significado del reporte. El reporte habla de miles de personas que han sido torturadas, asesinadas a las manos de Nicolás Maduro o su gobierno. Eso es un informe que un país que celebre la democracia lo tiene que tomar en cuenta y tiene que actuar. No podemos seguir viviendo de la misma manera que esto está sucediendo más en nuestro hemisferio y que los países no lleguen a una opinión. Estos días los responsables, los líderes de los países de la Unión Europea están eligiendo en el Parlamento Europeo los líderes de las instituciones comunitarias. Una de las figuras que tiene que ser escogida va a ser la del representante, el alto representante de la diplomacia comunitaria. Va a haber cambios, Federica Mogherini deja el cargo y, según los reportes, va a asumirlo Josep Borrell, que es el ministro español hasta ahora de Asuntos Exteriores, que ha sido muy criticado particularmente con una visión o por tener una visión que no ha satisfecho mucho a la oposición venezolana por buscar esa ambivalencia constantemente. ¿Teme que el apoyo de la Unión Europea pueda decaer con esta nueva cara de la política exterior comunitaria? No creo que vaya a decaer. Lo que hemos visto más esta semana es que están hablando de sanciones particulares que vayan a salir de la Unión Europea. Pero yo creo que
algo ha cambiado en las últimas 2 semanas, más en la última semana, y es el reporte de las Naciones Unidas de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Un informe que al que mucha gente no le daba mucho crédito antes de que se hiciese público porque sospechaban de antemano sobre Bachelet y luego sorprendió a muchos. No sorprendió a los Estados Unidos porque nosotros sabemos que esto está ocurriendo, pero yo creo que es algo que ya la comunidad internacional no puede negar lo que está pasando en Venezuela. Y más que nada no puede negar quién es responsable por el desastre humano que está ocurriendo hoy en día en Venezuela, y es el dictador usurpador de Nicolás Maduro. Usted le llama dictador usurpador, el informe habla de presidente Maduro. Bueno, él no es reconocido por los Estados Unidos, no es reconocido por la mayoría de los países en el hemisferio, y hay muy pocos países, yo creo que menos de 15, que los reconocen hoy en día como el jefe de Estado. ¿Cree que Michelle Bachelet no tendría que haberse referido a Maduro como presidente? Los Estados Unidos no lo reconocen de esa manera. ¿Y Michelle Bachelet tendría que haber...? Bueno, ella es agente de las Naciones Unidas, él es reconocido por las Naciones Unidas, desafortunadamente, eso es la decisión de las Naciones Unidas. El viernes pasado en la OEA se produjo una rueda de prensa un tanto atípica, en mi opinión, en la que vimos al representante del Departamento de Estado sentado junto al secretario general, sentado junto a una persona de una organización de defensa de derechos humanos, sentado frente a un responsable del gobierno de Juan Guaidó. Y todos con una voz que iba en la misma línea: que no se olvide a Venezuela. ¿Hay temor a que la cuestión venezolana vaya decayendo? No, yo creo que va a coger más impulso. Si hemos visto el reporte de Michelle Bachelet, sabemos que esta semana, mañana, se va a representar en la OEA el reporte de Michelle Bachelet. Esta semana o la próxima vamos a sacar una resolución sobre el tema de Venezuela, de las violaciones de derechos humanos. Yo creo que en las próximas semanas las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, puedan presentar otro informe sobre la situación en Venezuela, y ahora en septiembre, al comienzo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se va a tomar el tema de Venezuela de nuevo. Eso no es un tema que ha decadido. Yo creo que en el verano, como todo pasa, la gente se ocupa un poco con la vida personal, pero es un tema que los Estados Unidos y el presidente Trump y el secretario Pompeo están totalmente comprometidos que se celebre democracia en Venezuela. ¿Está decepcionado el presidente Trump por la estrategia que ha seguido su administración con su entorno de cuestiones de seguridad, por la falta de avances en el tema venezolano? Yo creo que hemos tenido unos avances excepcionales. ¿Cuáles son los que considera usted excepcionales? Fuimos el primer país en reconocer a Juan Guaidó. Una persona que desde el 1 de enero, muy pocas personas, casi nadie en la comunidad internacional sabía quién era Juan Guaidó. Hoy en día es el presidente reconocido por más de 54 países en el hemisferio y en el continente y el mundo como el presidente legítimo de Venezuela. Nosotros pasamos sanciones particulares contra PDVSA. Hemos pasado sanciones particulares contra varias otras empresas de Venezuela. Hemos pasado sanciones individuales contra casi todos los funcionarios y los ministros de Venezuela. Hemos implementado la ley Helms-Burton, que le da a las personas que tuvieron su propiedad robada por el régimen castrista la oportunidad de reclamarle así al gobierno, a las personas que están usando esa propiedad que fue confiscada. Hemos pasado también, hemos cancelado los viajes turísticos a Cuba, los viajes de crucero, los viajes de avión, que le dan bastante ingreso al régimen de Cuba. Todo esto ha ocurrido en menos de 6 meses. La velocidad que ha avanzado el tema de Venezuela y el reconocimiento internacionalmente y más en el hemisferio de lo que está pasando en Venezuela y la falta de legitimidad que tiene hoy en día Nicolás Maduro es un éxito no solo de Estados Unidos, pero de toda la región y todos los países que han participado. Usted tiene su sede, su oficina en el Departamento de Estado como representante de Estados Unidos ante la OEA. Hace unos meses el secretario de Estado reconocía que tenían conversaciones, aunque fueran informales, pero conversaciones con el régimen cubano sobre Venezuela. ¿De qué están hablando con Cuba sobre Venezuela? Yo no he sido parte de esas conversaciones y no tengo el derecho a preguntarle al secretario de Estado, pero yo creo que el mensaje a Cuba ha sido lo mismo que ha tenido el secretario de Estado. Tienen que dejar de ocupar a Venezuela. Venezuela es un país soberano. Ellos tienen que retirar las fuerzas militares. ¿Qué incentivo puede tener Cuba cuando lo que están recibiendo son sanciones y al menos Venezuela les ofrece petróleo en un momento de crisis económica? Bueno, el petróleo, como hemos visto, hablando de la estrategia americana, hemos sancionado mucho los barcos que transportan el petróleo de Venezuela hacia Cuba. Entonces, ese petróleo se va a acabar. Pero yo creo que el reconocimiento, no solo la presión de los Estados Unidos, pero toda la región. ¿Cómo tú puedes tener relaciones con Cuba? ¿Cómo tú puedes reconocer a Cuba si eres un vecino de Venezuela y estás viviendo el catástrofe que está ocurriendo migratorio en todo el continente y hasta que llega a la frontera de los Estados Unidos?
Esa obligación no solo le corresponde a los Estados Unidos. Si nosotros pensamos por un momento que le vamos a regalar algo a Cuba y que Cuba se va a portar bien y que nos va a ayudar en el tema de Venezuela, hemos visto el historial cubano, más de 60 años, eso nunca ha ocurrido y no va a ocurrir. O sea, si Cuba les dice a ustedes, garantícenme el petróleo que me está dando Venezuela y yo me retiro, ¿esa no es una oferta a considerar por parte de Estados ¿Cómo Unidos? nosotros vamos a apoyar a una tiranería por quitar a otra? ¿Cómo nosotros, si somos personas que defendemos los derechos humanos, que defendemos la democracia, vamos a apoyar un país que viola todos los derechos humanos, que no tiene democracia, para tumbar a otro? El otro día leía, le comparto una percepción personal, el otro día leía que hay una ambivalencia en el trato que ofrece el presidente Trump a Kim Jong-un del trato que ofrece el presidente Trump a Nicolás Maduro. Ambos son considerados dictadores, ambos son considerados sátrapas, ambos masacran a sus pueblos en menor o mayor medida, pero en un extremo absolutamente reprobable. ¿Cree usted que es legítima esa comparación de por qué con uno le llamo amigo, le llamo presidente, me reúno con él, lo voy y lo saludo por Twitter, y con el otro lo que quiero es sacarlo, hundirlo y no quiero ni siquiera hablar con él? Es una buena pregunta. Yo creo que tienes que ver también los Estados Unidos, la política de los Estados Unidos y la diplomacia de los Estados Unidos es proteger y avanzar los intereses de los Estados Unidos. Proteger el pueblo americano y avanzar los intereses de los Estados Unidos. Hoy en día, cuando llegué yo como embajador, estamos hablando de una guerra nuclear con Corea del Norte. Una guerra nuclear con Corea del Norte, porque Kim Jong-un estaba ya en los primeros planos, sino avanzando mucho el tema de las armas nucleares. Y lo que hemos visto en los últimos 17, 18 meses que yo llevo de embajador, bajo la administración del presidente, que no ha habido más avances sobre ese tema. Eso de diplomacia es un éxito. Es la voz de Estados Unidos en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el embajador Carlos Trujillo. Embajador, gracias. Muchas gracias. Seguimos en Cuestión de Poder, pendientes de ese Consejo Permanente que se va a celebrar mañana en Washington de la Organización de Estados Americanos. Saludamos al embajador Gustavo Tarre, es el representante del gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en el organismo hemisférico. Embajador, gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias. Embajador, antes de irnos a la pausa, hablábamos con su homólogo de Estados Unidos y conversábamos sobre ese Consejo Permanente que se va a celebrar mañana, esa resolución que se espera que se apruebe. ¿Y usted qué espera de ese Consejo Permanente? Bien, el informe que produjo la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, fue una especie de terremoto noticioso. No tanto por el contenido, se podrá decir que la mayoría de las cosas que están denunciadas allí en materia de violación de derechos humanos las conocíamos. Lo que es especialmente importante es qué firma lleva el informe. El informe lo firma Michelle Bachelet, militante del Partido Socialista Chileno, 2 veces presidente de ese país, una mujer de declarada convicción de izquierda, que recién fue nombrada a ese alto cargo mundial de vigilancia sobre el respeto a los derechos humanos y que a la hora de emitir el informe, en contra de la expectativa que había en muchos lugares del mundo y especialmente por parte del gobierno usurpador de Venezuela, presenta un informe que es absolutamente demoledor en relación a todo lo que ha ocurrido en mi país. Recuerden ustedes, además, que ese informe de 20 páginas es el resumen de un informe de 100 páginas. Es una documentación exhaustiva realizada por los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha venido trabajando sobre esa materia y que en forma absolutamente documentada, con una objetividad que nadie puede de ninguna manera rebatir, pone en evidencia la amplísima gama de violaciones de los derechos humanos en Venezuela, y eso debe ser debatido en organismos como la OEA, especialmente cuando estamos solicitando una visita a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que la Comisión tiene 20 años que no va a Venezuela, y tiene 20 años que no va a Venezuela porque el gobierno de Venezuela se niega a que vaya. Ahora que hay un gobierno legítimo en Venezuela, el presidente Juan Guaidó me encargó de transmitir una invitación a la Comisión. Y esta tarde estuve reunido con la doctora Estrella Arosemena y con Pablo Abreu, secretario de la Comisión. La doctora Arosemena es la presidenta de la Comisión y ellos están de acuerdo con ir a Venezuela,
y estamos discutiendo las modalidades de la visita, estamos discutiendo la agenda y es muy importante que esta visita se realice. Y una de las cosas que vamos a plantear en el Consejo Permanente es la exhortación a que nadie intente impedir la entrada a esta comisión al territorio venezolano y que tenga acceso a las víctimas y a los lugares en que se practican las violaciones de derechos humanos, las cárceles, los centros de detención, los centros de tortura. Embajador, esa visita a la que usted hace referencia y que tendría que llegar a Venezuela de la CIDH, ¿contaría con la anuencia de Nicolás Maduro y su gobierno? No se lo hemos preguntado, entre otras cosas porque no lo reconocemos, pero no se nos escape el hecho de que él domina la fuerza y que él puede tratar de impedir el ingreso de la comisión. Yo simplemente diré que si Nicolás Maduro impide que la comisión entre en el territorio venezolano, eso va a ser la confesión terrible de que algo está escondiendo. El que no la debe no la teme y en consecuencia lo que más le conviene a Nicolás Maduro es que la comisión vaya a Venezuela y haga la investigación con la mayor latitud. Ahora todos sabemos que esa investigación, si se realiza como debe ser, va a poner en evidencia el catálogo insólito de violaciones de derechos humanos y eso puede conducir al temor y a que le prohíban la entrada. Bueno, la presión nuestra es para que la comisión vaya a Venezuela, atienda la invitación del presidente encargado Guaidó y haga su investigación. Le voy a pedir con el debido respeto que me permita ser escéptico. Si ese informe y esa misión de la CIDH va a dejar en evidencia a Nicolás Maduro y Nicolás Maduro sigue controlando las fronteras de Venezuela, ¿no está usted haciendo un brindis al sol? Claro, él tiene dos costos posibles. Nada le va a salir gratis. Si él no deja entrar a la comisión, pues está poniendo en evidencia que algo está escondiendo, que quiere evitar que se investiguen las cosas. Y eso tiene un costo político. Si él le deja entrar, pues también tendrá un costo, puesto que se pondrán en evidencia violaciones de derechos humanos. Pero esto le ocurre a las dictaduras en esta materia, siempre están acorraladas. No puede haber una dictadura que pretenda ser respetuosa de derechos humanos y que alguien le crea. En la conversación que tuvimos en el segmento anterior recordábamos la rueda de prensa que se llevó a cabo la semana pasada en la OEA, en la que además de usted y del representante de Venezuela, también participó el secretario general Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que decía que el informe de Michelle Bachelet ha de servirle para que algunos países abran los ojos. ¿A qué países se refería Almagro? Mire, ahí entra una barrera ideológica. No falta quien piense que muchas de las denuncias sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela, no falta quien piense que ellas son producto de manipulaciones mediáticas por parte de los Estados Unidos o que esto es una conspiración de la derecha internacional, como tantas veces se dice. La gran ventaja cualitativa de este informe es que lo firma Michelle Bachelet y en consecuencia esa firma, esa rúbrica al pie del informe puede contribuir a que alguna gente que hasta ahora se negaba a que abran los ojos. Y en todo caso le va a costar mucho trabajo a algunos países. Pienso, por ejemplo, en Uruguay. ¿Qué pueden decir los uruguayos? Un gobierno de izquierda como el Frente Amplio, ¿qué puede decir cuando es Michelle Bachelet la que hace una denuncia de un catálogo interminable de horribles violaciones de derechos humanos? Pues puede decir, como dice Nicolás Maduro, que eso es un atajo de mentira, que allí no hay nada cierto, que eso es una maquinación del imperio, o puede sencillamente empezar a abrir los ojos. Y esto es un proceso, nosotros no pretendemos que la gente se convierta de la noche a la mañana. Este proceso ha sido largo. Hace algunos años todo el mundo veía al gobierno de Chávez, al gobierno de Maduro en sus inicios, como un gobierno con algunos excesos, pero en fin de cuentas un gobierno progresista, un gobierno que traía algún bienestar a los venezolanos. Bueno, eso se ha ido desvaneciendo, más que todo por la insistencia de quienes denunciamos y porque los hechos son muy tercos y es muy difícil tapar el sol con un dedo. Nos decía antes el embajador de Estados Unidos que hay que seguir poniendo presión diplomática, gestiones diplomáticas para que reconozcan a Juan Guaidó y al mismo tiempo sanciones, continuar poniendo sanciones individuales para presionar al régimen. ¿Es usted también partidario de incrementar las sanciones? Sí, por dos razones. En primer lugar, porque las sanciones más efectivas, y esto llama la atención porque mucha gente no se da cuenta de esta realidad, son las sanciones que afectan personalmente a los corruptos y a los violadores de derechos humanos. Si a mí me preguntan qué gestiones hacen amigos o conocidos del chavismo para
que tú intervengas a favor de ellos, no, todas se refieren a solicitudes de que les levante la sanción. Para ellos el dinero que se robaron lo quieren ir a gastar, no lo quieren gastar a Managua, ni a Pyongyang, ni a Rusia, lo quieren gastar en Florida, lo quieren gastar en España, y lo quieren gastar en Europa, quieren darse la gran vida con ese dinero que se robaron, y para ellos es terrible que estén esas sanciones pendientes, y en consecuencia esas sanciones individuales son muy eficientes. Y luego las sanciones que afectan a la economía venezolana, en primer lugar nunca podrá decirse que la crisis venezolana tiene su origen en esas sanciones porque son demasiado recientes y la crisis es demasiado vieja. Y en segundo lugar, el hambre del pueblo venezolano no lo originan las sanciones, lo origina el desgobierno y la corrupción de Nicolás Maduro. Cuando se habla de más sanciones a la economía venezolana, hay organizaciones que alertan de las consecuencias que esto puede tener, de crear más hambre, más hambruna, dicen algunos, en la población venezolana. ¿Teme usted que puedan incrementar ese sufrimiento que tienen los venezolanos, que haya más hambre como consecuencia de esas sanciones? Bueno, ya el desastre económico y la hambruna existen, sin tener nada que ver con las sanciones. Si las sanciones entraron en vigencia hace muy cortos meses y la situación de hambre en Venezuela, la situación de desespero que produjo el éxodo de más de 4 millones de venezolanos es muy anterior a todo eso. Entonces es una excusa muy débil y muy mediocre intelectualmente el afirmar que el desastre económico en Venezuela es producido por las sanciones. Es la voz del embajador del considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en el organismo hemisférico de la OEA, el señor Gustavo Tarre. Señor Tarre, como siempre, un placer haberla tenido con nosotros. Feliz noche y éxitos en la sesión de mañana. Gracias, Gustavo. Así terminamos esta conversación en la que hemos querido profundizar un poquito sobre un Consejo Permanente que mañana va a aprobar esa resolución. Una resolución que se espera que pase con la mayoría de votos, como nos contaban los embajadores hoy en Cuestión de Poder, en la que vuelven a denunciar la violación sistemática que se incrementa de violación de derechos humanos en Venezuela. Esto sin olvidar que en Barbados continúan esas conversaciones que muchos se preguntan que qué sentido tienen cuando se están violando los derechos humanos, cuando se incrementa esa represión sobre miles de venezolanos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colonna Mil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo cerramos hoy? Hoy con un documental, se llama Apolo 11, de este año, 2019. Fue dirigido, producido y editado por Todd Douglas Miller, un cineasta estadounidense. Veo que, a pesar de que pasa el tiempo, no nos cansamos de recordar la llegada del hombre a la luna. Sí, bueno, hoy se cumplen 50 años del lanzamiento de esa misión que pone el primer hombre a la luna, y así empieza este proyecto, ¿no? CNN Films, que es la productora, contacta a este cineasta y le dice: queremos hacer un proyecto, una película para conmemorar el 50 aniversario de este gran evento histórico. Y ahí se ponen las piezas a rodar. Desde 2016 está en producción, la película estrenó en 2019 a comienzos de este año en Sundance. Apolo 11, en la semana en que recordamos la misión que llevó al primer hombre a la luna. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. La recomendación cultural. Nosotros nos vamos a las redes sociales antes de acabar el programa de hoy. Unas redes sociales cuyo primer mensaje que hemos encontrado hace referencia a la crisis que vive Puerto Rico. Ciudadanos en las calles, no es el primer día, le dicen a Rosselló: váyase, es momento de dimitir por los escándalos. En las últimas horas hubo actuación policial, lo cual generó aún más rechazo por parte de los manifestantes que exigen esa salida de Ricardo Rosselló. Los actos de ayer se ve claro que fue un abuso por parte de la policía de Puerto Rico. Rosselló piensa gobernar un país con tanta tensión, opresión e indignación, pero Puerto Rico no se deja. Si a él le importa su pueblo, junto con la seguridad de su familia, tiene que renunciar y es ya. Más mensajes sobre cuestiones de actualidad. Estos tres son breves, pero creo que cada uno pone un punto de vista distinto a la detención de Alejandro Toledo, expresidente del Perú. Estaba en Estados Unidos, está de hecho en Estados Unidos. Hoy ha sido detenido por las autoridades estadounidenses para enfrentar ese proceso de extradición que podría enviarle de vuelta al Perú para enfrentar los cargos y las acusaciones que sobre él pesan. Mensajes en las redes sociales al conocerse la noticia. Por fin Alberto Fujimori tendrá con quién jugar ajedrez. Falta Humala, eso tiene para rato, es primera comparecencia.
como dice este último mensaje, probablemente nos quedan días para continuar explicando el periplo de esa posible extradición. Y terminamos con una advertencia. En las últimas 24 horas en las redes sociales se ha puesto de moda, se ha viralizado, se ha popularizado el uso de una aplicación cuyo nombre es FaceApp, la aplicación de la cara, FaceApp, y utiliza el hashtag o el numeral FaceApp Challenge, el reto de la cara, de la aplicación de la cara. ¿Qué hace esta aplicación? Pues ofrece un retrato de los individuos que se hacen la foto, pero envejecidos. Entonces uno tiene siempre la curiosidad de ¿y yo cómo seré cuando sea más mayor, cuando sea viejo? Bueno, esta aplicación hace un simulacro. Ojo, aquí viene la advertencia. Bueno, antes les dejo que vean algunas de las fotografías que nos han llamado la atención, de famosos que se hacen esas imágenes, pero la aplicación genera muchas dudas. FaceApp pertenece a un empresario ruso, una empresa con sede en San Petersburgo, detrás de la cual está Yaroslav Gorcholov. Este ciudadano o esta persona rusa hace firmar el uso de la aplicación con una serie de características que son muy ambiguas y que permiten el uso de esa información, en ese caso de esa fotografía, con terceros, y no sabemos con quién. Y el hecho de que se encuentre en Rusia genera aún más dudas. Por lo tanto, antes de contribuir a ese reto, piénseselo dos veces. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Les deseamos feliz noche confiando que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que descansen.